pero también se lo registro rapidísimo en torno a un proyecto sobre cannabis medicinal. Don Aurelio, lo escucho. Sí, hay que hacer unas ayudas de memoria para empezar. Yo quiero recordarle con todo el aprecio a Álvaro Forero que ese Senado aprobó la reforma pensional, aprobó el plan de desarrollo, aprobó el presupuesto, aprobó la reforma tributaria, aprobó el presupuesto del 2024, aprobó la reforma tributaria. El Congreso no ha hecho sino aprobarle a Petro cosas. Estas son la de salud y esto es lo otro que medio le han volatado. Pero este es un gobierno que ha contado con el respaldo del Congreso. Le aprobó la pensional. Aquí no se ha dedicado a hundirle, al contrario. Aprobó la pensional en contra de muchas cosas que desfavorecen a la población en esa reforma pensional. Y lo otro es recordarle al ministro Benedetti. ¿Usted se acuerda que Benedetti se hizo expulsar de la U para evadirse de la ley de bancadas? Y hoy nos viene a decir que la ley de bancadas, que eso podían. Y la verdad, Néstor, es que uno oyendo a Armando Benedetti ahora, su famoso alegato es un alegato muy forzado, que era que había unos 6 que iban a entrar y no los dejaron, que era que un señor que cambió el voto, pero que resulta que sí iba a votar no, pero que fue después de que cerraron. Eso son unas razones supremamente forzadas para inventarse un relato de un fraude que justifique su derrota, no solamente como gobierno, sino como el llamado operador político. El gran derrotado de la jornada de ayer se llama Armando Benedetti. Lo pusieron de ministro del Interior, le dieron esa chanfa para que resolviera este problema y no lo pudo resolver y creó más problemas. Ahí creó también el problema de la renuncia de la ministra de Ángela Buitrago. Entonces, el gran derrotado es Benedetti y él se tiene que inventar un cuentazo al que Petro le hace eco para mantener vivas las barras bravas, para justificar que los derrotaron. Es decir, aquí hay unos malos perdedores, pero no solo malos perdedores que inventan con trampa razones para justificar su derrota. El gol de Yepes, Ricardo, en el 2014. 2014, cuartos de final del Mundial. ¿Fue gol de Yepes? No fue gol de Yepes. Bueno, no fue gol de de Yepes. Sí creo que fue gol de Yepes. No, fue fuera de lugar. Había fuera de lugar. Fuera de lugar, claro. Felipe, esas son las no, es que yo no me estaba refiriendo al partido. Felipe, creo que ayer tampoco fue gol de Yepes. Mire, se emplearon a fondo ayer en el gobierno. Estuvo la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, y el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán. Una vida feliz es aquella que está centrada en lo que se tiene, en lo que se puede, en lo que se logra hacer. No centrada en las carencias, en las necesidades y en la queja. Por eso una vida feliz encuentra en el agradecer un poderoso recurso para ser feliz. Oye, hoy quisiera invitarte a que revisaras todo lo que hay en tu vida que es motivo de agradecimiento y que celebraras eso y que cierres tus ojos y digas gracias por lo que soy y por lo que tengo. Y desde ahí, seguro, vas a poder conquistar esas realidades que buscas, satisfacer esas necesidades que tienes. Ánimo, tú estás llamado a ser feliz. Tú estás llamada a ser feliz. Tú sabes. El gobierno del presidente Gustavo Petro no reconoce la derrota que sufrió en el Senado. Ese es un hecho que marcará el camino de sus próximas movidas políticas, que incluyen un llamado a la movilización de sus seguidores para aumentar la presión contra el poder legislativo y presentar de nuevo la consulta popular ante el Congreso. El escenario político planteado por el presidente luego del hundimiento de la consulta en el Senado está marcado de nuevo por el discurso de lucha de clases y por la denuncia sin pruebas de un supuesto fraude en la votación que se llevó a cabo en las últimas horas en el Capitolio. Como lo había anticipado desde la marcha del 1 de mayo, el presidente Petro y su partido político ya hablan de manera concreta de la posibilidad de convocar a una huelga general en contra del Congreso como método de presión para que la consulta popular sea aprobada en un segundo intento que hará el gobierno en los próximos días. Ojos del país económico sobre el dato de crecimiento, Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año, tras revelar ayer dos datos muy importantes que dan claves y que dan puntadas sobre cómo va el agua al molino en el dato de esta tarde. De un lado, la producción industrial, que solo en el mes de marzo creció a un ritmo del 4.9% y acumula en los 3 primeros meses una variación positiva del 1.8%, muchísimo mejor que lo que venía registrando desde que empezó este gobierno, que en 2023 tuvo
tuvo una contracción interanual del 5% y en 2024 una caída acumulada del 2%. 2 años consecutivos de contracciones en la industria del país, en parte por una menor inversión privada, por el contexto local incierto y claro, por la mayor competencia de productos extranjeros que se favorecieron con la tasa de cambio. Un mal trago que por fin parece haber quedado atrás, según los datos ayer de la encuesta mensual manufacturera del DANE, con 28 de 39 actividades industriales registrando números positivos y siendo la que más creció la trilla de café, que aumentó en casi un 70%. Una mejor racha de la industria que supera de lejos, sin embargo, el comercio, que solo en marzo aumentó 12.7% y en el primer trimestre acumula un crecimiento del 10%, siendo lo que más crece las ventas de equipos de informática y telecomunicaciones para uso doméstico. El último blanco de la Fiscalía se llama Carlos Ramón González, fue el director del DAPRE y uno de los alfiles del presidente Gustavo Petro, que ahora va a enfrentar una imputación por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Aunque de momento no hay fecha para esa audiencia, la Fiscalía tiene claros los delitos por los que lo va a llevar ante el Tribunal Superior de Bogotá. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 8 de la mañana, 7 minutos. Constantemente yo hablo de bienestar y entiendo el bienestar no desde la prosperidad y el atesorar tesoros, sino desde la armonía en las distintas dimensiones del ser, desde la armonía en las dimensiones del sentir, porque creo que es desde ahí donde se construye una vida que vale la pena ser vivida. Desde lo que he estudiado y compartido con otros autores, he aprendido que tener una vida próspera o plena no es garantía de ser feliz. Muchas veces, pero muchas, me he encontrado con la paradoja. Podemos tenerlo todo y no sentirnos completo, lograr nuestras metas y seguir sintiendo ese vacío profundo en el alma. Podemos tener éxito profesional, salud física, relaciones estables y aún así despertarnos con una tristeza que no entendemos, con una sensación de que nos falta algo esencial. Prosperar en muchos sentidos es crecer, es tener recursos, estabilidad, proyectos, es avanzar. Y nadie puede negar que eso es muy importante. No voy a satanizar que prosperemos, claro que no. Pero la felicidad no siempre va al ritmo de esa prosperidad, porque la felicidad, al menos como yo la entiendo, no se trata solo de cuánto tengo, ni de cómo vivo lo que tengo, de cómo me siento conmigo mismo, con mis decisiones, con el sentido profundo de mi existencia. Es decir, no se trata solo de tener, sino de gozar la vida misma. Hay que variar la perspectiva. No puede estar centrada solamente en la estructura, en el orden, en los logros, sino que hay que tener una conexión interior profunda. Si no hay paz en el alma, si no hay gratitud y propósito, esa plenitud se convierte en pura apariencia. He conocido personas que viven con lo justo, pero tienen el corazón rebosante de alegría, y otras que lo tienen todo y se sienten solas, insatisfechas, vacías. Creo que la verdadera felicidad no se compara ni se alcanza, no se compra ni se alcanza, se construye desde dentro. Tiene más que ver cómo interpretamos la vida, tiene que ver con lo que tenemos dentro. Oye, no se trata de elegir entre prosperar y ser feliz, eso sería un dilema falso. Se trata de integrar, de que la prosperidad no nos robe el alma, ni la búsqueda de plenitud nos quite la capacidad de disfrutar lo pequeño que tenemos. De que el bienestar no sea solo tener, sino aprender a habitarnos con sentido, gratitud y humildad. Ser feliz no es vivir sin dolor y sin problemas. Ser feliz es vivir una vida que vale la pena vivir. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue.
Ya tenemos las 8 de la mañana, 10 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de los equipos colombianos en las copas continentales. Primero, el renglón positivo de Atlético Nacional, que derrotó 1-0 a Bahía con gol de Kevin Viveros. Ya son para Viveros 4 goles, es el hombre gol en copa para el verde de Antioquia, de 7 de los que ha anotado el conjunto antioqueño. 9 puntos para Nacional, que depende de sí mismo para avanzar a la fase de octavos de final. Ahora está segundo Bahía con 7, Internacional tiene 5 y Nacional de Uruguay 4. Si Nacional e Internacional empatan en el día de hoy, se enfrentan en la noche de hoy, aseguraría a Atlético Nacional su tiquete a octavos de final. También en Libertadores, de carambola, Atlético Bucaramanga ya certifica continuidad en el torneo continental. Una de dos, o se asegura por sí mismo en la Libertadores, o ya la victoria de Racing 4-0 frente a Colo-Colo le está dando el tiquete en la Copa Sudamericana. La victoria de los argentinos dejan a Racing líder con 10 puntos, a Fortaleza segundo con 8 y a Atlético Bucaramanga tercero con 6. Colo-Colo tiene tan solo 2 puntos ya eliminado, es inalcanzable la posibilidad de ser tercero. Por eso Bucaramanga podría automáticamente ir a Sudamericana. Claro, el Leopardo quiere más y cerrará justamente enfrentando a Chile al Colo-Colo. En la Sudamericana, América llovió y de qué manera en Cali. La cancha del Pascual Guerrero estaba completamente congestionada, en buenas partes supremamente encharcada. Se hizo difícil jugar al fútbol, pero Huracán fue un duro rival. Muy bien defensivamente el conjunto brasileño, 0-0 el resultado. Huracán con 11 puntos se dispara al frente y está prácticamente asegurado ya en octavos de final y mete al América y a Corinthians en una puja por ese segundo cupo. América con 7 y Corinthians con 5 están ahí en esa zona. Frente a que Racing, el conjunto uruguayo, no tiene puntos y está completamente eliminado. Hoy el que sí puede dar un paso gigante hacia la próxima fase es el Once Caldas, que enfrenta al San José de Oruro en Manizales. Fluminense derrotó 2-0 a Unión Española. Gran actuación de John Arias, el colombiano. 10ª asistencia de gol. Keno marcó el primero. Lleva ya 3 goles. Le dieron ayer 9.6 de calificación a Arias, que esperamos llegue volando a Selección Colombia. El Flu es líder con 10 puntos. Once Caldas le sigue con 9. Si hoy gana, se trepa de nuevo al primer lugar el equipo de Manizales. Y torneos internacionales, celebra Colombia la Copa Italia con John Lucumí, campeón con el Bologna 51 años después. Fue fundamental el defensa nacional, al igual que la victoria en Copa de Turquía del Galatasaray con Davinson Sánchez titular y Carlos Cuesta suplente. 3 colombianos campeones en Europa, uno en Italia y otro en Turquía. Y hoy Sudamericano Sub-17 femenino, hexagonal final, fecha 2, 3 de la tarde, Paraguay-Chile por Gol Caracol HD2 y Ditu. A las 5:30 de la tarde, nuestras guerreras, Colombia-Ecuador en Palmira. La señal será del Gol Caracol HD2 y Ditu de este segundo compromiso. Y a las 7:30 de la noche, Brasil se medirá a Perú, también en Gol Caracol y Ditu. Colombia de momento es líder con 3 puntos y más 3 en la diferencia de gol. Se enfrenta a Ecuador, que también tiene 3 puntos y es segunda. Es decir, será un lindo duelo de ganadoras. Si gana Colombia, prácticamente estaría tocando la puerta para asegurar uno de los 4 cupos al Mundial de Marruecos. Más adelante hablamos de NBA, que está electrizante, se va un gigante como los Warriors y está dando la pelea Celtics, el actual campeón. Y el Giro de Italia, que a esta hora rueda con la etapa número 6. 8:14, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. El gobierno del presidente Gustavo Petro no reconoce la derrota que sufrió en el Senado. Ese es un hecho que marcará el camino de sus próximas movidas políticas, que incluyen un llamado a la movilización de sus seguidores para aumentar la presión contra el poder legislativo y presentar de nuevo la consulta popular ante el Congreso. El escenario político planteado por el presidente luego del hundimiento de la consulta en el Senado está marcado de nuevo por el discurso de lucha de clases y por la denuncia sin pruebas de un supuesto fraude en la votación que se llevó a cabo en las últimas horas en el Capitolio. Como lo había anticipado desde la marcha del 1 de mayo, el presidente Petro y su partido político ya hablan de manera concreta de la posibilidad de convocar a una huelga general en contra del Congreso como método de presión para que la consulta popular sea aprobada en un segundo intento que hará el gobierno en los próximos días.
Ojos del país económico sobre el dato de crecimiento, Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año, tras revelar ayer dos datos muy importantes que dan claves y que dan puntadas sobre cómo va el agua al molino en el dato de esta tarde. De un lado, la producción industrial, que solo en el mes de marzo creció a un ritmo del 4.9% y acumula en los 3 primeros meses una variación positiva del 1.8%, muchísimo mejor que lo que venía registrando desde que empezó este gobierno, que en 2023 tuvo una contracción interanual del 5% y en 2024 una caída acumulada del 2%. 2 años consecutivos de contracciones en la industria del país, en parte por una menor inversión privada, por el contexto local incierto y, claro, por la mayor competencia de productos extranjeros que se favorecieron con la tasa de cambio. Un mal trago que por fin parece... Humberto de la Calle, que tuvo las 2 camisetas, la de ministro del Interior y la de senador, está haciendo esta mañana un llamado para que todo el mundo se calme un poquito. Doctor de la Calle, buenos días. Buenos días, Néstor. Encantado de saludarte. Sí, en efecto, a calmarse todo el mundo, hombre. Esto realmente no puede seguir así. Esto es como en las fiestas en donde comienzan a sacar botellas y machetes, ¿no? Exacto, a la 1 de la mañana llueven las botellas de un lado para otro y me parece que eso es absolutamente improductivo y tremendamente peligroso, aún más cuando estamos ya prácticamente en un proceso electoral difícil, que va a ser bastante complicado. Doctor de la Calle, usted fue senador hasta hace apenas algunas semanas y usted es una especie de faro en el Congreso por su trayectoria, por su dimensión. Quisiera preguntarle, ¿usted hubiera votado, bueno, y además es padre, copartícipe de la constituyente que creó estos mecanismos, ¿usted hubiera votado sí o no a la consulta popular de Petro? Bueno, yo comienzo por decir que en algunos mensajes de X siempre propuse unas vías alternativas. Una de ellas era la de la apelación. Y me parece que en medio de este barullo esa es la buena noticia. En segundo lugar, siempre advertí que votar no tenía unos riesgos, como estamos viendo. El riesgo, por un lado, de la exacerbación, pero por el otro, pues de alguna manera, la oposición le regala al presidente el argumento de que es que no lo dejan gobernar, que le sirve de excusa pues para todas las incompetencias del gobierno. Yo francamente creo que en este momento la pregunta clave es: vamos a tramitar una reforma laboral en una comisión distinta, hay que hacerlo rápido. El mensaje para el gobierno es que no hay que tomarle el pelo a esto, que es una oportunidad además. A partir de los 12 puntos del gobierno, incluso puede haber algunos temas adicionales siempre y cuando esto se haga de manera eficaz y rápida, reflexiva y sin insultos. Para el gobierno el mensaje sí es el de que tiene que bajar el tono, porque es que este llamado prácticamente a la guerra en el entorno presidencial de manera clara, hablar por ejemplo de huelgas generales es además un contrasentido y una estupidez histórica. Las huelgas generales terminan estumbando los gobiernos, no favoreciendo los gobiernos. Esa es una locura y el propio presidente, aun cuando no ha hablado de huelga general, sigue utilizando un mensaje muy combativo. Uno le entiende y él tiene derecho a convocar a sus seguidores y ese es uno de sus programas. Y si esto sale adelante en el Congreso hay que aplaudir a Gustavo Petro porque es iniciativa del gobierno una reforma laboral. Pero de ahí a la guerra, de ahí a la descalificación, eso de que todos somos esclavistas, quien no piense de acuerdo con el doctor Petro es sencillamente una persona de un alma negra, horrenda, y es una descalificación que olvida que el presidente es presidente de todos los colombianos. La mención que hizo, además, yo quiero hacer esta anotación, sí, en su primer mensaje sobre el 19 de abril de 1970, a mí me parece muy mala. Cualquier cosa que se piense sobre lo que pasó en ese momento, y el M-19 sostiene que le robaron las elecciones, eso demuestra que tenemos brechas demasiado profundas, demasiado oscuras, que tenemos que superar. Una discusión de una reforma laboral siempre es conflictiva, pero no es el fin del mundo. Esto no puede significar ahondar rupturas tectónicas que tenemos en Colombia. Es el momento, al contrario, de buscar acuerdos, y yo creo que es una posibilidad. Y los gremios también tienen que tener la mano en el corazón. Yo entiendo las cifras macroeconómicas, pero se pueden buscar acuerdos. Por ejemplo, horas extras. Puede haber unos mecanismos especiales, unos regímenes especiales,
para el turismo, que es un tema prioritario para Colombia, para la salud, que es de 24 horas al día, para la industria del entretenimiento. O sea, precisamente en la deliberación pueden surgir opciones de encuentros, así sean parciales. La remuneración dominical. Este señor Guillermo León Valencia, ultraconservador, por cierto, abuelo de la de la distinguida Paloma Valencia, fue el que puso el salario triple los domingos a través de un decreto de estado de sitio. Entonces, realmente, ¿qué es lo que estamos discutiendo? Esta no puede ser la guerra del fin del mundo. Y me parece que todo eso está teñido, repito, pues por un lenguaje descalificador, una lectura absolutamente injusta de la historia de Colombia y la presencia ya en el horizonte de unas elecciones, que es lo que termina perturbando mecanismos como la consulta, Solo le hago una Sí. precisión, y es que el presidente Petro sí ha hablado en estas últimas horas, desde anoche a hoy, de huelga general. En uno de los mensajes, él dice: le solicito a las juventudes campesinas y tal, si el pueblo decide la huelga general. Es decir, ¿usted recuerda a alguien, algún momento de la historia, que esto es un poquito exótico, un gobierno invitando o promoviendo o sugiriendo que la gente le haga huelga? Sí, no, además, insisto, es una torpeza, porque es que la dinámica de las huelgas generales desemboca necesariamente contra el gobierno, que es el encargado de manejar la situación de caos que él mismo desata. Recordemos que Robespierre, Revolución Francesa, terminó en la guillotina él mismo. Luego, me parece que ese llamado a la huelga general es francamente un contrasentido histórico, más allá de la carga nociva que tiene frente a la democracia, porque el doctor Petro, yo lo digo con todo respeto, tiene una noción de la democracia pues que no compartimos. Él se basa en Antonio Negri, que es esa democracia callejera, permanente, bulliciosa. No, constituyente primario sí hay. Hay un constituyente primario cuando nace un nuevo régimen, pero luego eso que se llama pueblo, pero que yo prefiero llamar cuerpo ciudadano, se somete a la Constitución. Ese no es un poder desbordado y permanente. Entre otras cosas porque el riesgo es lo que hoy se llaman democracias iliberales, que son democracias alrededor de un caudillo, que dice a obrar a nombre y copiando el mensaje que recibe del pueblo, pero es un mensaje, es un efecto espejo, porque es el caudillo el que transmite el mensaje y luego lo recupera para debilitar los controles. Error, por otro lado, también haber descalificado la consulta en abstracto, como lo dijeron algunos voceros de la oposición, como algo que violenta la competencia del Congreso o que debilita la separación de poderes. No, ese es un instrumento legítimo que fue integrado a la Constitución del 91 para esto, para resolver precisamente estos choques, pero el problema es que aquí está teñido de una actitud que como usted me lo ratifica, casi de guerra civil, que me parece que implica que hay que mirar hacia un pasado reciente, y es de qué manera la consulta anticorrupción fue aprobada por el Senado para después de elecciones. Porque a mí me parece legítimo preguntar, pero las condiciones hoy son tremendamente inadecuadas. Dice usted que es el momento que los gremios se pongan la mano en el corazón. La cosa es que ellos sienten que ni siquiera los han escuchado y que han sido una especie de convidados de piedra en esta discusión que llegó la vez pasada hasta la Comisión Séptima. Ahora, ¿usted cree que se les puede dar un protagonismo más relevante, dado que va a estar esto en una de las comisiones económicas como la cuarta? Sí, en la configuración actual de la democracia colombiana los gremios tienen un peso, y más en una discusión como esta, que es el tema laboral, como también tienen que tener peso los sindicatos. Y desafortunadamente el gran problema nuestro, que es la informalidad, es el que no tiene peso ni voz, y entonces por eso suele olvidarse. Esta es una reforma para los sindicatos, con un cierto grado de anacronismo. Es la oportunidad realmente de modernizar también el mercado laboral. Pero bueno, lo que quiero decir es que los gremios sí tienen que entender que hay necesidad de un reconocimiento de unos derechos que preexistían. Por lo menos en esos dos puntos iniciales del cuestionario de los 12, me parece que esta discusión francamente es una discusión de clavo pasado, porque aquí lo que ocurrió es que se privó a la clase trabajadora de unos derechos existentes. Ahora, que eso tiene unos efectos macroeconómicos, sí, pero por eso hay que refinar las soluciones. Vuelvo a insistir en mi tesis de horas extras y dominicales. Si se establece simultáneamente un régimen de excepciones para determinadas actividades más vulnerables,
uno no debería descartar la posibilidad de un acuerdo. Pero a los gremios sí hay que decirles que no basta con decir no. Por muy serias que sean las cifras que utilizan, aquí también hay que entender que hay un problema social grave y unas ambiciones de unos trabajadores que también tienen derecho en una democracia a ser oídos. Ahora, no estoy tan de acuerdo con la tesis de que nunca se les oyó por parte del gobierno. Yo no voy a defender al gobierno en esto, pero sí, si ustedes registran la evolución del primer proyecto frente a lo que terminó siendo el proyecto final, por ejemplo, todos los elementos más conflictivos en derecho colectivo del trabajo fueron desapareciendo y se concentró el gobierno en el derecho individual del trabajo, en algunas de las prestaciones. Luego, tampoco me parece justo, sinceramente, decir que el gobierno no ha hecho concesiones y consideraciones, dijéramos, a partir de la presentación de su proyecto inicial. Lo cual quiere decir que, claro, que todo esto hay que mirarlo con matices y aquí todos tienen o pueden tener un poquito de razón. Doctor de la Calle, gracias por la clase de Historia y de Derecho Constitucional, muy amable. Muy gentil, Néstor, y un gran saludo. Gracias, señor. Humberto de la Calle, 8:25. En un minuto, la presidenta de la comisión en donde se va a tramitar esta reforma laboral. Estás escuchando Blue Radio. Desde Qatar, el presidente de Estados Unidos anuncia que su gobierno está cerca de un acuerdo con Irán para poner bajo control el programa nuclear iraní. El anuncio está provocando una abrupta caída del precio del petróleo Brent de más de un 3%. La previsión de un acuerdo con Irán hace suponer al mercado que se van a levantar las sanciones a Teherán y que su petróleo va a volver a inundar los mercados. Ojos del país económico sobre el dato de crecimiento, Producto Interno Bruto en el primer trimestre del año, tras revelar ayer dos datos muy importantes que dan claves y que dan puntadas sobre cómo va el agua al molino en el dato de esta tarde. De un lado, la producción industrial, que solo en el mes de marzo creció a un ritmo del 4.9% y acumula en los 3 primeros meses una variación positiva del 1.8%, muchísimo mejor que lo que venía registrando desde que empezó este gobierno, que en 2023 tuvo una contracción interanual del 5% y en 2024 una caída acumulada del 2%. 2 años consecutivos de contracciones en la industria del país, en parte por una menor inversión privada, por el contexto local incierto y, claro, por la mayor competencia de productos extranjeros que se favorecieron con la tasa de cambio. Un mal trago que por fin parece haber quedado atrás, según los datos ayer de la encuesta mensual manufacturera del DANE, con 28 de 39 actividades industriales registrando números positivos y siendo la que más creció la trilla de café, que aumentó en casi un 70%. Una mejor racha de la industria que supera de lejos, sin embargo, el comercio, que solo en marzo aumentó 12.7% y en el primer trimestre acumula un crecimiento del 10%, siendo lo que más crece las ventas de equipos de informática y telecomunicaciones para uso doméstico. El último blanco de la Fiscalía se llama Carlos Ramón González, fue el director del DAPRE y uno de los alfiles del presidente Gustavo Petro, que ahora va a enfrentar una imputación por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Aunque de momento no hay fecha para esa audiencia, la Fiscalía tiene claros los delitos por los que lo va a llevar ante el Tribunal Superior de Bogotá: cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación a favor de terceros y lavado de activos. Esta imputación es la confirmación de que la Fiscalía le cree plenamente. 8:28, senadora Angélica Lozano, que es la presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, a donde está llegando de carambola la reforma laboral resucitada el día de ayer. Senadora Angélica Lozano, buenos días. Buenos días, Néstor. Ahí el presidente Petro le está haciendo preguntas, ¿no? ¿Por qué no votó usted primero en la sesión de ayer? Pues un poco atrevido que me pregunte, pero a los ciudadanos sí les contesto. Porque ¿Un poco estuve que le afuera. pregunte el presidente o que le pregunte yo? Sí, el presidente. Los ciudadanos sí, los periodistas también, pero el presidente como exigiéndome cuentas. Pero por supuesto, una periodista de RCN, minutos, un rato antes, porque pues no se había dicho se va a votar ya, me dijo por favor salga y hacemos un directo para explicar lo que se vota, la apelación y demás. Por eso no estaba en el recinto y no alcancé a llegar.
El ministro del Interior me dice que daban por descontado que su voto era no. ¿Cómo hubiera sido su voto? Pues yo lo dije siempre, y así me dijeran ingenua. Yo dije, el único precedente de la consulta del 2018 en Colombia fue aprobado en la plenaria del Senado por unanimidad, con una condición, que se hiciera después de elecciones. Me dijeron, ingenua, así se votó el del 18. Y yo siempre dije, ¿queremos reforma o queremos campaña? Y si queremos reforma, el camino es la apelación. Y bienvenida a la consulta popular, sin miedo, después de elecciones. Nunca se votó ni se discutió esa opción. Sí. Pero senadora, revivida la reforma laboral, en el escenario había que votar sí o no a la consulta. En el que usted estaba fuera del recinto, nos dice, atendiendo una entrevista, ¿su voto hubiera sido por el sí o por el no a la consulta? Pues yo siempre lo dije, pero de verdad yo lamento que no les sirva mi respuesta. Llevo años diciendo, igualito que la consulta del 18, aprobada por unanimidad, después de elecciones. ¿Eso se discutió? No. ¿Se consideró? ¿Su voto hubiera sido sí? Si es después de elecciones, sin duda, pues es que lo argumenté, lo grafiqué. Es que no era si es después, era si es por la noche, si es de día. ¿Hubiera votado sí o no a la consulta popular? Discúlpeme, doctor. Néstor, no encontré más palabras para expresar por qué yo percibía una distorsión, y es que al gobierno no le interesa la reforma laboral ya, sino la campaña vía consulta. Y por eso dije, no podemos desnaturalizar la consulta popular, que es un mecanismo de participación. Sí. Fue una casualidad que estuviera afuera, ahí hubiera votado. ¿Cómo? Pues ya nunca sé, si hubiera, no estuve, y fue casualidad. La misma periodista le acabo de ver un mensaje. Voy a interpretar que usted hubiera votado no. Y otros interpretan que hubiera votado sí. Sí, y le pregunto... Y lo que sí es un hecho es que mi agenda fue la apelación. Nadie daba un peso por la apelación, y mi única motivación es que se le cumpla a los colombianos con una reforma laboral seria al 20 de junio. Y si no no podemos salir con un chorro de babas. Tenemos 37 días para hacer el trabajo bien hecho. Doctora Angélica, ya usted en condición de presidente de esta comisión, quisiera preguntarle qué va a hacer hoy. Me dicen que usted ya tiene decidido y tiene los nombres de la ponencia de la reforma, de los ponentes de la reforma laboral. Sí, señor, a las 10 de la mañana ¿Quiénes son vamos esos ponentes? No puedo darle el nombre porque a las 10 me reúno con los miembros de la comisión. Somos 15 integrantes. La decisión es ponencia colectiva. Eso quiere decir uno de cada partido. Eso quiere decir habrá senadores ponentes de gobierno, de oposición e independientes. ¿Por qué no le doy los nombres? Porque a las 10 vamos a acordar el cronograma. Arranca mañana con audiencia pública. Todos los que quieran participar, es mixta, presencial si pueden ir al Congreso o virtual para que puedan participar. La inscripción según el reglamento del Congreso es en la comisión. Si me permite, doy el correo de la comisión, no uno mío. Es comisión.cuarta@senado.gov.co. Mañana será la audiencia pública. Necesitamos escuchar a los trabajadores, a los microempresarios, a los empresarios medianos, a la academia, a los sindicatos, a los gremios, porque no tenemos tiempo para carreta. Recibimos de la Cámara aprobados 88 artículos. Y con base en esos 88 es que toca oír a la gente, y los ponentes, que será colectivos de todas las vertientes, plasmarán una ponencia que será la que se vote. Comienza ahora a poner en orden los micos para la foto, digo en el sentido figurado. Esta es una carrera contra el reloj, senadora Lozano. ¿Usted cree que hay tiempos? Porque la tesis del gobierno es que es casi imposible sacar en estos 30 y pico de días 6 semanas o 5 semanas 37 días, dice la senadora Angélica Lozano. 37. ¿Es posible? ¿Dan los tiempos? ¿Cómo va a ser para que no le dilaten? Es posible, y hay ejemplos. ¿Sabe cuánto se demoró la comisión y luego la plenaria para aprobar paz total semejante proyecto tan serio? 15 días. 10 de octubre comisión, 25 de octubre plenaria. SGP, que aquí saben cómo avanzó rápido, también tuvo discusiones de un día. Leyes estatutarias complejas como la agraria, en este periodo, esas 3 son de este Congreso actual con este gobierno, otras como una estatutaria de rendición de cuentas. Conclusión, sí se puede,
Es muy desafiante, es muy difícil, eso exige mucha responsabilidad y altura de todos los senadores, de todos los partidos. Primer chico en la Comisión Cuarta y somos 15 personas que tenemos que estar a la altura con argumentos, con propuestas concretas, porque el proyecto que salga, Néstor, tiene que ser serio, no es para hacer conejo, ni es para un pañito de agua tibia. Tenemos que cumplirle a los colombianos y eso implica rigor, método y tiempo. Y esto es una contrarreloj y vamos a pactar ahora esa agenda para tener momentos de mesas técnicas, de preparación de ponencia y luego ya radicación y a debatir. Entonces es una contrarreloj difícil, desafiante y necesitamos que todos los ciudadanos, gremios, empresas pongan la carne en el asador. Propuesta ABC, quítele esto, póngale esto, súmele aquí, bájele aquí, les faltó esto, les sobra esto. No hay tiempo de mucha carreta, sino propuestas concretas, por eso a ese correo es clave, 1, que las manden y 2, que se inscriban en la audiencia pública de mañana. Pero doctora Lozano, usted que conoce muy bien su comisión y las fuerzas políticas que hay dentro de su comisión, si pudiera ponerlas en una balanza, ¿esa balanza se inclinaría hacia qué lado? ¿Hacia fuerzas políticas afines al gobierno nacional u opositoras al gobierno nacional? Hay absolutamente de todo y ahí sí pues tendrían ustedes que valorar y mirar cómo votaron ayer u otros días, pero hay gente de todas las tendencias y lo más importante, hay gente pues seria y que trabaja y aquí estamos en el ojo del huracán y repito, tenemos una responsabilidad enorme, primero los 15 y luego la plenaria completa. Y esto es con el gobierno. Ayer pasó algo muy importante y es que los ministros del Interior y de Trabajo apoyaron la apelación. Dijeron, nos sumamos a la apelación. El ministro del Interior incluso dijo que le va a dar mensaje de insistencia. Insistencia es por lo que ya es tercer debate, no se puede dar otro. Entonces, de verdad nos toca remangarnos y hacer el trabajo. Y todos los días necesitamos que pues estar informando porque son muy pocos días y no podemos, digamos, perder tiempo ni mucho menos vagar. O sea, tenemos que estar a la altura de las circunstancias como Senado completo. Claro. A propósito, Camila, ¿cómo votaron ayer la consulta de la Comisión Cuarta? Ricardo, estoy revisando eso y cuando usted mira los nombres y busca cómo votaron ayer, hay 6 senadores que votaron por el sí, 6 senadores que votaron por el no y 3 senadores que no votaron. Están muy, muy equilibradas las fuerzas. Senadora Lozano, pero usted habla de 3 palabras y de 3 conceptos que tienen que tenerse en cuenta a partir de ahora para poder sacar adelante la reforma laboral. Rigor, método y tiempo. ¿Usted ve ambiente en sus colegas para que esto pase y en los empresarios y en las centrales obreras y en los sectores que deben vincularse incluso el gobierno a la discusión? Pues yo solo he hablado con los senadores y con lo expresado por los ministros ayer ante la plenaria apoyando la apelación. Eso quiere decir que hoy ya nos debemos empezar a sentar. No hemos hablado con ningún gremio ni con los sindicatos, pero tenemos que empezar esta misma tarde en el cronograma que nos demos y mañana en la audiencia pública y en las jornadas que sean necesarias estas próximas 2 semanas. Entonces, el rigor y el método, pues es que le debemos a los colombianos eso, o aprobamos una reforma seria o estaríamos faltando a nuestro deber y casi que pues sería una burla y no podemos salir con un chorro de babas porque a los colombianos sí hay una deuda, sí hay un déficit, sí ha habido un retroceso, hay novedades. El tema, por ejemplo, en las plataformas no existía, luego eso no está regulado, hay derechos que se perdieron, como decía el doctor de la calle antes, y tenemos que hacer algo realista que proteja a los trabajadores y que también le dé oportunidad de crecer a las pequeñas empresas, a las micros, a las medianas y a las grandes, porque también una realidad, si con el mismo rasero medimos a una multinacional, a una empresa grandota y a la tienda del barrio, pues vamos a tener efectos no deseados. Sí. Entonces, el diablo está en los detalles, claro. Y por eso el rigor y el método es vámonos a los detalles. Aquí no hay tiempo ahorita de carreta ni arenga. Respetamos que lo hagan allá por fuera, pero la discusión tiene que ser pues con escrito, este artículo sí, este no. ¿Por qué? Porque tales, mejor mejor no, sobra, claro, falta. Senadora Lozano, suponiendo que en el país se llega a esa convocatoria de huelga general, de la que además está hablando el presidente Petro, diciendo que si es decisión del pueblo, pues a eso se llegará, ¿impacta en algo a la comisión, al Congreso? ¿Frena en algo el trabajo de estas 5 semanas si hay una convocatoria de huelga general? Espero que no, porque sería un boicot.
sería impedir que el Congreso haga su trabajo. No comprendo bien lo de la huelga. Una huelga es unos trabajadores dicen en esta empresa hace falta a tal deber, entonces no comprendo. Los cabildos, según la Constitución, son para temas de alcance municipal, de competencia de un alcalde, entonces no comprendo también lo que podrían hacerse. Entonces respeto todas las posiciones políticas, pero zapatero a tus zapatos, y nuestro único deber es hacer con juicio una reforma seria que le sirva al país. No podemos distraernos en esos mecanismos. ¿Usted tiene un cálculo en la comisión cuarta que usted preside, senadora Lozano, cómo sería la votación de la reforma laboral? No, señor, porque eso depende de la ponencia y el diablo está en los detalles. Entonces, no me puedo anticipar, porque pues hay que conocer esos 88 artículos que son la base de la discusión, y la comisión puede concluir de 88 bájelo a 80 o a 70 o a 60 o súbalo a 100 o bájelo a 20, pero no es al ojo, es con base en cada texto y es por argumento. Mire, el efecto positivo de esto es tal, déjelo. Uy, el efecto negativo de este en cambio es este, quitémoslo. Y tiene que haber votación, acuerdo, consenso. Entonces, cuando haya ponencia, me arriesgo un poco más, ahorita no. Sí, lo que pasa es que esto va a depender de los afectos políticos de cada uno de los congresistas. ¿Usted tiene dudas de cómo vota Aida Bella? ¿O de cómo vota Fuelantala, que están en la comisión? No tengo ninguna duda, y eso es la maravilla, que así como está Aida, está Abraham Jiménez, que es opositor, ¿sí? Y es que en una corporación, para que salga un tema, se necesita el voto de todos. Uno solito voto no hace una ley. Luego, el consenso de una reforma solo sale sumando votos. Somos 15, necesitamos aprobar un texto de consenso. Mejor que de los 15 salga con 12 votos a que salga con 7, ¿sí? Como la mitad más uno. Entonces, a trabajar, se dijo. Bueno, pues la dejo trabajar, senadora Lozano. Gracias por estos minutos. Feliz día. Mil gracias. Chao, Angélica Lozano. Después de la votación de ayer, creo, Felipe, que a la senadora Angélica Lozano hay que meterla en la lista de los que no estuvieron, pero que hubiera votado no, porque el gobierno está dando por descontado de que todos los que no estaban iban a votar que sí. A la gente hay que creerle, pero ella no lo dijo ayer, ¿no? Y lo acaba de confirmar el ministro Benedetti, que no contaban con ese voto. Pero a ver, a la gente hay que creerle, pero ¿fue casual o fue casualidad que la senadora estuviera fuera del recinto atendiendo una entrevista en ese momento? La verdad es que a la senadora Lozano... No fue casual. A la senadora Lozano... El cuento de la entrevista es que iba a votar que no. Claro, ¿qué pasa? A la senadora Lozano le cuesta el voto por el no por una razón. Porque ella considera que una eventual incoherencia frente a la consulta del 2018 se lo cobrarían a ella y a la doctora Claudia López, que fueron las impulsoras de la consulta anticorrupción. Entonces, pero es que no votar también es una opción, Ricardo. Claro, pero pudo haberlo admitido abiertamente. Lo que pasa es que ella nos dice aquí que fue que se salió a dar una entrevista. Pero quizá hubiera podido decir que Héctor, ella no quería votar. Usted vio el video de anoche de Claudia López. Era respetable. El video de anoche de Claudia López, Felipe puede dar la clave. Diciendo que si la reforma le hace conejo a la gente, el presidente puede convocar a una nueva consulta. Así que están un poquito jugando ahí una velita aquí y otra velita allí. Así es. Pero bueno, es decir, está claro que la senadora Lozano quiere que se apruebe una reforma laboral, pues la que resulte, la que sea posible en el Senado, eso está claro. Y está claro, a mi modo de ver, que no quería votar, que le parecía que en las condiciones en las que se daba la votación y se hacía la propuesta, era mejor no votar. Ese es un recurso válido, lo ha reconocido el Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha dicho que los congresistas se pueden salir y no votar. Pues digamos, ella dice pues que estaba haciendo una entrevista y tal, pero me parece que su conducta hay que interpretarla de esa manera. Estaba ejerciendo un derecho que era no votar, así que igual el voto no lo podían sumar ni los unos ni los otros. De todas maneras, ella había dicho que pues si no se condicionaba la consulta a que fuera después de elecciones para no ser manipulada que votaba no. O sea que yo entiendo que como no se discutió esa opción de que fuera después, sencillamente ella no votaría positivamente a la consulta. Lo importante, eso ya pasamos por ahí. Exacto. Eso ya quedó no ahí. Estaba y no votó. Yo de esto sé poquito.
siento, Néstor, pero yo todavía no entiendo que si una decisión importante para mi partido, para mi ideología, para mi búsqueda... Sé para dónde va. Yo me salga del lugar en el que se vota. Y después culpe a los que estaban. Y organizar, te lo juro y lo digo como ciudadano, ustedes saben cuáles son mis posiciones, pero yo no lo entiendo, es decir, a mí no me cabe, no lo logro entender. Entonces, Néstor, es importante mi voto y me salgo. No, pero la curiosidad... Pero peor aún, padre, es un poquito peor. Si usted hace parte de la bancada del gobierno, que es el caso de la senadora Marta Peralta, que hay imágenes, Camila, de la senadora Marta Peralta yéndose ayer de la sesión del Congreso. Pero claro, ¿se fue a pie? No, salió en su camioneta. Se fue del Congreso. Y llegó con cambios en el peinado. Por eso el cuento de que se fue a la peluquería, ¿es cierto? Pues es una suposición, porque la vieron montarse en el carro y llegó con un peinado diferente. Entonces, pues me parece que blanco es. ¿Se fue al peluquero o a donde haya sido? Eso no es importante. Se necesitaba el voto de ella, que se proclama petrista mañana, tarde y noche, Felipe, y no votó. ¿Y fue casual o fue deliberado que ella se hubiera ido? No, es que eso no. Sabe que yo creo que la senadora Peralta intencionalmente se fue a, donde se haya ido, a la peluquería, al salón de belleza o algo. ¿Se declaraba? Porque yo creo que ella debe estar muy preocupada de pensar que si votaba al sí, se le unían al tema de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, está investigada por el caso de UNG. Pero hay un asunto, puede ser. Hay un asunto adicional. Piensa mal y acertarás. Pero hay un asunto adicional. Es que usted sabe muy bien que Marta Peralta en Maíz no ha querido disolver el partido para meterse al partido único del pacto histórico. Ella tiene esa discrepancia con el gobierno, que es una discrepancia fundamental, porque si ella no disuelve Maíz, queda aparte del pacto histórico y le toca es otra campaña. Entonces, el punto de Marta Peralta tiene distintas aristas. Y a propósito de que usted mencionó a Fuenlantala, no sé si ya vio, Néstor, en la operación de matoneo contra Fuenlantala que está dirigiendo el viceministro de Agricultura, Polibio Morales. Es decir, cogió a Fuenlantala a calificarlo como enemigo de los indígenas, de los campesinos, de los obreros, simple y llanamente, Néstor, porque el señor Polibio Morales, que es indígena, cuota de AICO en el gobierno de Petro, pues Fuenlantala se abstuvo porque no creía que debía votar, y punto. En segundo, saludo en Barranquilla al ministro Néstor, de Trabajo, pero antes Antonio Sanguino. Me deja, de la entrevista con la doctora Angélica Lozano me queda una pregunta, y es que revisando el video y revisando incluso la famosa hoja amarilla, la que llevaba el secretario del Senado, la votación antes de la consulta fue la votación de la apelación. Y en la parte de la apelación, la doctora Angélica Lozano está en la lista de los senadores cuyo voto se registró manual. La razón es que ella ya estaba en la parte de arriba del recinto, en las gradas, porque estaba precisamente atendiendo medios de comunicación. Solo quiero hacer una pregunta. ¿Por qué vota desde allá de manera manual la apelación y no vota la consulta? Pues porque no quería votar, Néstor, la consulta. Pero aquí la pregunta de fondo es... La pregunta de fondo, y como sabremos el comportamiento de la senadora Angélica Lozano es como conduzca el debate de la reforma laboral. Aquí sabremos si ella quiere que haya recargos nocturnos dominicales o no. Y lo que nos contó aquí es que ya está convocando para una audiencia mañana mismo, que le asignaron anoche a las 11 de la noche y está yendo a ver cómo designa ponentes. Es decir, yo lo que escucho es una senadora totalmente interesada en que se tramite la reforma en los tiempos que tienen, que son apretados, y en sacarla adelante. Entonces, pues eso es que al final estamos perdiendo. La política dejó de tratarse de buscarle soluciones a la gente y se trata solo del drama. No, el tema de fondo aquí no es el voto, si el voto no se salió centro, es ¿le vamos a aprobar los recargos nocturnos de los trabajadores, sí o no? Y sí, eso es lo que va a pasar. 8 de la mañana, 48 minutos. Es como casi como contestar la consulta, me parece a mí lo que debería hacer esta comisión. No me gustó de la entrevista de la senadora Lozano que dijo, por ejemplo, que mesas técnicas y no sé qué. Miren, Néstor, si yo me pongo a recoger la información que hay y las posturas que hay alrededor de la reforma laboral, puedo recoger eso que los abogados llamaríamos
unos 7.000 folios, es decir, 7.000 páginas al menos ¿A qué hora se van a han leer escrito, eso, le han presentado, no, es que ya la han leído, es que llevamos 2 años y medio en esta discusión, es que no podemos reabrir la discusión, claro, cada cual tiene que tener una postura ya, pero quería hacer un comentario a propósito de lo que dijo Aurelio, Néstor. Le pueden mutilar un poquito, agregarle alguna cosa, hacerle algún matiz, pero eso tienen que sacarla rápidamente. Sí, rápido, Héctor, que tengo al ministro Sanguino que está llegando a Barranquilla. Porque Aurelio recordó que la senadora Marta Peralta es del maíz. Del maíz. Del maíz. Y efectivamente, como él lo dice, el presidente no logra que el maíz entre a su partido, y a mi modo de ver, esa es una razón por la cual están rotas prácticamente las relaciones entre la senadora Peralta y el gobierno. Estás escuchando Blue Radio. Una mamá sabe escuchar. Siempre está de nuestro lado. Celebra nuestros triunfos. Mamá siempre será el mejor equipo. Feliz día, mamá. Blue, más que radio. Esta madrugada, a través de un mensaje en X, el presidente Petro anuncia que volverá a presentar una consulta popular en el Senado, pero que esta vez podría tener una o unas preguntas sobre la salud, es decir, sobre una reforma que a paso de tortuga sigue esperando avanzar en la discusión en el Senado. Para infortunio del gobierno, esa reforma, la de la salud, tiene que recorrer el mismo camino que la reforma laboral que se hundió. Es pasar por la Comisión Séptima del Senado, donde ya se hundió la laboral, y luego ir a la plenaria del Senado a su debate. Un Senado que ya quedó demostrado que está más dividido que nunca, y ahora por 1, por 2 o por 3 votos, la mayoría no es del gobierno. Y es que el gobierno sí está pensando en una consulta también para el camino de la reforma a la salud. Al menos eso decía el ministro Jaramillo, el ministro de Salud, antes de la derrota política de ayer. Insinuaba que la consulta podría ser el camino para sacar esa reforma que ha sido una obsesión del presidente Petro, incluso desde que Carolina Corcho era su ministra. Ante la publicación de la circular del Ministerio de Transporte en la que certifica que las empresas de transporte terrestre y fluvial deben exigir el certificado de vacunación amarilla para vender los tiquetes, las empresas de transporte terrestre... La siguiente sección es que comenzó la convocatoria del Cabildo Popular. El presidente Petro llegará a Barranquilla el lunes de la semana entrante, después del viaje de esta semana que lo tiene hoy en Shanghái, el fin de semana en Roma. Y el presidente Petro vendrá para ponerse al frente de lo que ha llamado movilización. Ya hay panfleto, ya hay volante alrededor de la convocatoria. Puntos. Se llama Un Cuarto de Hora. Se llama Un Cuarto de Hora, Néstor. Sí, la iniciativa ciudadana tiene la convocatoria para hoy, 15 de mayo, a las 4:30 de la tarde. Son 7 puntos y arranca con la presentación de esa iniciativa ciudadana que usted bien dice, Un Cuarto de Hora. Señor ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Ministro, buenos días. Muy buenos días, Néstor. ¿Cómo le va? ¿Cómo les acabó de ir, ministro? Llegó rápido a Barranquilla, ¿no? Sí, viajé en el primer vuelo en la mañana. Creo que uno de los primeros vuelos. Estamos aquí en un encuentro nacional de laboralistas convocado por la ANDI. Aquí me voy a encontrar con el doctor Brooks McMaster, que es muy amigo de Luis Ernesto y de muchos de ustedes, y con los empresarios representados en la ANDI, para seguir en esta conversación que es la conversación en la que está hoy ocupada el país en relación con estos temas del mundo del trabajo. Y a propósito, si usted se encuentra hoy con Bruce McMaster, que es el presidente de los empresarios, y él le dice hipotéticamente, apoyamos la reforma laboral, y eso se comienza a destrabar, ministro, ¿se cae la idea de una consulta popular definitivamente? Es que para nosotros es secundario el mecanismo. Nosotros lo que queremos es que haya una reforma laboral. Y en eso hemos insistido desde el año pasado. Nosotros acudimos al debate en la Cámara de Representantes, participamos de una amplia concertación en el que participaron las centrales sindicales, los gremios de la producción, todas las fuerzas políticas. El articulado que llegó al Senado de la República, la Comisión Séptima, había sufrido modificaciones importantes, sustanciales, incluso
las centrales sindicales habían prescindido de todo un capítulo de derechos colectivos que además son compromisos con la OIT y son recomendaciones de la OCDE. En fin, llegamos muy animados. Yo incluso me inauguré pues con un baldado de agua fría porque había hablado con todos los senadores de la Comisión Séptima y habíamos acordado que habrían ponencias positivas y ponencias alternativas para no ahogar el debate, para no impedir el debate. Y eso hubiese permitido, y estoy hablando de febrero de este año, de comienzos de año, hubiese permitido que esa concertación se hubiese ampliado, se hubiese perfeccionado en la comisión y luego en la plenaria del Senado. Y hoy ya tuviéramos una reforma laboral para el país, para los trabajadores, para los empresarios. Pero el empresariado, particularmente FENALCO y algunos otros, o pública o subrepticiamente, animaron a estos congresistas para que enterraran o trataran de enterrar la reforma. Y eso fue lo que originó la convocatoria a una consulta popular. Ese mismo día, el 18 de marzo, se presentó una apelación. ¿Sabe cuánto duró la apelación engavetada en el escritorio de Efraín Cepeda? 10 semanas la apelación, ¿no? Solo hasta ayer se acordaron de la apelación, cosa que me parece muy bien. Nosotros incluso aprobamos la apelación. Anunciamos ayer desde el gobierno darle mensaje de insistencia para que haya un trámite con celeridad en la comisión, en donde finalmente fue enviada. Bueno, ya lo sospechábamos, fue enviada a una comisión en donde el gobierno tiene absoluta minoría. No fue cierto. Eso ya lo sabíamos. No fue cierto que radicaron esa apelación el 30 de abril, es decir, hace 2 semanas. No, señor, el 18 de marzo. El día que se votó, se radicó. La radicó Fabián Díaz. En Secretaría dice el 30 de abril. Llegaría a la Secretaría General, pero el 18 de marzo en la Comisión Séptima. Puede consultarlo en la Secretaría de la Comisión Séptima. Se radicó la apelación. Bueno, 9 semanas. Pero le decía, ministro, sí, digamos, suponiendo que la culpa es de todo el mundo, que la engavetaron, que la retrasaron, suponiendo todo eso, ya me parece que hay que mirar el futuro, ¿cierto? Sí, claro, pero además le quiero recordar lo siguiente. Nosotros le dimos mensaje de urgencia al proyecto chiquitico de reforma del Partido Liberal, para que vea usted los gestos del gobierno. ¿Y qué ha pasado? No han querido convocar las comisiones conjuntas para sacar ese proyecto chiquitico, ¿no? Entonces yo sí creo que el Congreso tiene una responsabilidad con el país, y yo creo que el país tiene que exigirle al Congreso que seamos leales en este debate público, y que abordemos los debates que el país está esperando que el Congreso aborde. Ministro, para tener claro, para que no haya lugar a equívocos, si en el Congreso avanza o el proyecto de los liberales al que ustedes le pusieron efectivamente mensaje de urgencia, o el proyecto del gobierno que va a la Comisión Cuarta, se desactiva consulta popular, se desactiva huelga nacional, se desactivan movilizaciones. Nosotros estamos abiertos a una concertación, y si esa concertación, digamos, atiende al mismo tiempo protección del aparato productivo y trabajo digno y decente para la gente, pues habrá paz laboral en el país. Es que eso es obvio, digamos, es absolutamente lógico. Y eso que usted dice, paz laboral, ministro, significaría que en caso de que se tramite y se apruebe la reforma laboral en la Comisión Cuarta del Senado, luego en la plenaria, y se logre la conciliación con lo aprobado en Cámara antes del 20 de junio, ¿el gobierno se compromete a desactivar la convocatoria a la consulta popular? Bueno, esperemos que resulte. Amanecerá y veremos. Quedan 5 semanas, ¿no? Estrechos márgenes de tiempo, ¿no? Claro. Sí. Porque nosotros tenemos toda la razón para sospechar, digamos, por lo menos en cabeza de Cepeda, de Efraín, porque hay otro Cepeda que es muy de mis afectos, pero Efraín Cepeda y sus amigos se han comportado no lealmente en este debate, ¿no? Y lo que nosotros intuimos y sospechamos es que haberse agarrado en último momento de la apelación fue una estrategia, o es una estrategia para
obstruir la consulta popular y darle un entierro de tercera o de quinta a la reforma laboral en la comisión donde fue mandada. Esa es la sospecha que nosotros tenemos. Sí, pero ministro, si esa es la sospecha, ¿por qué el gobierno estuvo de acuerdo con la apelación, con revivir la reforma laboral? Porque es la apelación de nuestra reforma laboral, no de la original, sino de la que se vino concertando en Cámara. No, por eso, pero... Por supuesto, obviamente la apelación, mire lo que está pasando, es una resurrección de nuestra reforma. Usted me está diciendo, después de todo lo que pasó ayer, la jugadita que me hizo, o que nos hizo el presidente del Congreso, de acuerdo, jugadita que ustedes apoyaron. No, es que es obvio y coherente que nosotros respaldemos una apelación. Es que la apelación no la presentó Efraín Cepeda. La apelación la presentó Fabián Díaz. La presentó el 18 de marzo, ¿no? Y ayer les recordamos, llevan 9 semanas, 10 semanas con esta apelación engavetada. Qué bueno que ahora se acordaran. Yo les pido a los del Centro Democrático, les dije, y a la oposición de derecha, al gobierno, que nos vote la apelación porque es revivir la reforma laboral del gobierno del cambio. Ministro, ¿hubo un cambio de postura del gobierno ayer sobre la apelación de la reforma laboral, teniendo en cuenta o previendo que no contaban con los votos, con las mayorías para apoyar la consulta, para sacarla adelante? Y se lo pregunto, pues perdieron, ministro. Teníamos los votos. Bueno, eso está, hay una